¿Sabías que hay cosas que no debes contar ni siquiera a tu propia familia? Muchas veces creemos que compartirlo todo es señal de confianza, cercanía o madurez. Pero la Biblia enseña que no todo debe revelarse, ni en cualquier momento ni a cualquiera. Sin darnos cuenta, hablamos más de lo necesario. Exponemos procesos que Dios estaba formando en secreto y divulgamos información que aún no estaba lista para salir a la luz. Las escrituras muestran que hay una diferencia entre vivir con transparencia y vivir sin discernimiento. Dios es un Dios de orden, de tiempo y de sabiduría. Y cuando ignoramos ese orden con nuestras palabras, podemos abrir puertas que luego no sabremos cómo cerrar. Primero, no les cuentes tus planes. Compartir la visión demasiado pronto puede parecer inocente, incluso espiritual, pero muchas veces es una forma de buscar la validación humana antes de la confirmación divina. Cuando Dios pone algo en tu corazón, primero trabaja en ello en secreto, en tu carácter y en tu proceso. Revelarlo prematuramente lo somete a opiniones, miedos y proyecciones que no nacen del espíritu, sino de experiencias humanas limitadas. Recuerda la historia que ya conoces sobre José y sus hermanos en Génesis. Recibió un sueño legítimo, una verdadera revelación, pero la compartió demasiado pronto. No fue el sueño lo que causó el conflicto, sino la exposición innecesaria. La visión, que debía madurar en silencio, terminó despertando envidia, rechazo y traición. Por supuesto, todo estaba dentro de los planes de Dios, pero detrás de esta historia hay una lección poderosa. Cuando anuncias algo que aún está en proceso, corres el riesgo de provocar comparaciones y celos, incluso entre quienes dicen amarte. No todos celebrarán lo que apenas comienza a germinar, y lo que aún no tiene raíces profundas puede ser arrancado por una palabra de duda plantada en el momento equivocado. Además, cuando compartes tus planes, a menudo conviertes tu convicción en opinión. Empiezas a escuchar. ¿Y si no funciona? ¿Estás seguro? Eso es demasiado arriesgado. E incluso si lo dicen con cuidado, esas palabras pueden sembrar inseguridad donde antes había claridad. Las escrituras enseñan que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. La sabiduría consiste en discernir la diferencia. No todos los proyectos necesitan público. Algunos necesitan silencio para fortalecerse. Dios no siempre revela el destino final, sino el siguiente paso. Y ese paso debe darse por fe, no por aplausos. Al mantener tus planes con prudencia, proteges tu enfoque y tu energía. No te escondes por miedo, sino por sabiduría. La visión que nace en la intimidad debe crecer en la intimidad antes de ser expuesta al público, porque cuando finalmente aparezca el fruto, ya no necesitará explicación. Hablará por sí misma. Segundo, no les cuentes sobre tus ingresos. El dinero es una de las áreas más sensibles del corazón humano, y cuando se expone sin discernimiento, altera dinámicas que antes parecían saludables. No se trata de vivir en secreto, sino de comprender que las finanzas no son un trofeo para exhibir, ni una carga para anunciar con el fin de provocar compasión. Son una responsabilidad ante Dios. La Biblia enseña que la prosperidad debe administrarse con humildad y prudencia, porque cuando algo se hace público sin necesidad, activa comparaciones, expectativas y presiones que antes no existían. ¿Recuerdan lo que le pasó a Ezequías cuando mostró todos sus tesoros a visitantes extranjeros? No fue un acto de maldad, sino un acto de ostentación. Y esa ostentación abrió la puerta para que lo que mostraba se convirtiera en objeto de codicia y, posteriormente, en conquista. Mostrar todo lo que uno tiene a veces atrae a quienes quieren quitárselo, no a quienes se alegran sinceramente con uno. Hay bendiciones que Dios nos da para administrar con discreción, no para anunciarlas en detalle. Cuando revelamos exactamente cuánto ganamos o cuánto tenemos, cambiamos la forma en que los demás nos perciben sin proponérnoslo. Dejamos de ser simplemente un hijo, un hermano o un miembro de la familia
y comenzamos a ser vistos como un recurso. Las conversaciones empiezan a girar en torno a lo que podemos aportar, lo que podríamos cubrir, lo que seguramente no nos afectaría pagar. E incluso si nadie lo dice abiertamente, conocer la cifra altera la relación. Las escrituras advierten que la riqueza atrae a muchos amigos, pero no todos son sinceros. Y también enseña que la satisfacción es mayor que la abundancia ostentosa. Cuando mantienes la prudencia financiera, proteges a tu familia, tu paz y tu libertad de decisión. No estás negando ayuda ni cerrando tu corazón. Estás impidiendo que el dinero se convierta en el eje invisible de la relación. El verdadero honor no depende de las cifras reveladas, sino del carácter demostrado. Y cuando Dios prospera a alguien, lo hace para que sea un buen administrador, no para que viva explicando cada número que maneja. El silencio financiero no es frialdad, es sabiduría. Tercero, no les cuentes tus debilidades. La vulnerabilidad es poderosa cuando se presenta en el contexto adecuado, pero destructiva cuando se ofrece sin discernimiento. No todas las debilidades deben anunciarse, y no todos los que escuchan saben cómo cuidar lo que oyen. La Biblia no condena la fragilidad humana. Al contrario, muestra que Dios se perfecciona en la debilidad. Sin embargo, hay una diferencia entre entregar tu quebranto ante Dios y exponer tu punto vulnerable a cualquiera. Piensa en lo que sucedió con Sansón. Tenía un llamado, una fuerza extraordinaria y una misión divina, pero reveló el secreto de su poder a alguien que no compartía su temor de Dios. No fue la debilidad lo que lo destruyó, sino revelarla en el lugar equivocado. Si revelas tu vulnerabilidad a alguien que no teme a Dios, le entregas el arma para destruirte. No todos los que te aman espiritualmente están preparados para lidiar con tu fragilidad, y no toda cercanía garantiza protección. Además, cuando expones tus debilidades sin sabiduría, puedes alterar la forma en que los demás te perciben y te tratan. Algunas personas no saben separar el proceso de la identidad y comienzan a verte a través de tu lucha en lugar de a través de tu vocación. La Escritura enseña que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y la madurez espiritual consiste en discernir cuándo compartir y con quién hacerlo. Las luchas internas deben abordarse primero en la intimidad con Dios y, cuando sea necesario, con personas espiritualmente maduras, no como una conversación casual en el entorno familiar. Mostrar una herida abierta no siempre produce compasión. A veces produce juicio, miedo o manipulación. Dios quiere sanar tus debilidades, no exhibirlas. Hay procesos que se fortalecen en silencio y cicatrices que solo deben mostrarse una vez sanadas. La prudencia no es hipocresía, es protección, porque una debilidad mal manejada puede convertirse en el punto exacto donde el enemigo intenta quebrantar tu destino. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Elijo guardar silencio con discernimiento, no como una frase repetida, sino como una decisión consciente de proteger lo que Dios te ha dado. Cuarto, no les cuentes indiscreciones familiares. Dentro de cada familia hay momentos frágiles, errores, fracasos y situaciones que no deben convertirse en conversaciones triviales. No todo lo que sucede en casa debe salir de casa. La Biblia muestra claramente lo que sucede cuando la vergüenza familiar se expone en lugar de cubrirse. Recuerda el episodio de Cam cuando vio la desnudez de su padre. En lugar de cubrirla con honor, salió y se lo contó a los demás. Sus hermanos, en cambio, retrocedieron y cubrieron la vergüenza de su padre sin mirarla. La diferencia no fue lo que vieron, sino lo que hicieron con lo que vieron. Difundir la vergüenza de un padre o un familiar trae consecuencias espirituales. Encubrir los errores trae consigo bendiciones. Al convertir un fracaso familiar en tema de conversación, incluso si parece insignificante o justificado, se debilita el honor que sustenta la estructura del hogar. Hay errores que deben abordarse con la verdad y la corrección, pero no con una exposición innecesaria. Además, la indiscreción rompe la confianza.
Cuando alguien siente que sus momentos más vulnerables pueden convertirse en noticia externa, el ambiente familiar deja de ser seguro. Las Escrituras enseñan que el amor cubre multitud de pecados, no para ocultar irresponsablemente las malas acciones, sino para proteger la dignidad mientras se trabaja en la restauración. Exponer las indiscreciones familiares genera divisiones silenciosas, resentimiento y pérdida de respeto. Muchas veces se hace en tono de broma o como una forma de desahogo, pero las palabras dejan huella. El honor no significa negar la realidad, sino manejarla con sabiduría. Hay conversaciones que deben resolverse en privado, con madurez y temor de Dios. Al elegir no revelar lo que podría avergonzar a la familia, se fortalece el vínculo en lugar de debilitarlo, porque la casa que aprende a cubrirse con honor permanece firme, pero la que se expone sin discernimiento termina por fracturarse desde dentro. 5. No les cuentes tus críticas sobre los demás. Hablar dentro de la familia sobre los errores de otro miembro puede parecer inofensivo, incluso justificable. Pero la murmuración tiene un peso espiritual que a menudo no se percibe hasta que el daño ya está hecho. Cuando conviertes una crítica en una conversación recurrente, siembras división en el terreno que debería ser de unidad. Las Escrituras muestran lo que sucedió cuando Miriam y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés. No fue una confrontación pública abierta, fue una conversación familiar interna, aparentemente privada. Sin embargo, Dios se lo tomó en serio. La murmuración no se vio como una simple opinión, sino como un desafío a la autoridad establecida. El resultado fue corrección y consecuencias. Cuando murmuras con un miembro de la familia sobre los errores de otro, especialmente si involucra a alguien con responsabilidad o autoridad, no solo debilitas la imagen de esa persona, sino que también contaminas la atmósfera espiritual de todos. La crítica repetida erosiona el respeto, rompe la confianza y detiene el progreso colectivo. Además, compartir críticas dentro del círculo familiar crea alianzas basadas en la negatividad. Poco a poco se forman bandos invisibles, opiniones y juicios endurecidos que ya no se sustentan en hechos, sino en interpretaciones acumuladas. La Biblia enseña que la lengua tiene poder de vida o muerte, y cuando usamos ese poder para señalar constantemente los defectos de los demás, nos convertimos en promotores de la división. No se trata de ignorar los problemas reales, sino de manejarlos en el lugar adecuado y con la actitud correcta. Si hay un error, se corrige con sabiduría. Si hay un conflicto, se enfrenta con madurez, pero no se convierte en una conversación repetitiva que erosiona las relaciones. Cada vez que repites una crítica, refuerzas una imagen negativa en quien escucha. La familia debe ser un lugar donde las personas se edifican, no donde se destruyen reputaciones en ausencia de la persona involucrada. Porque cuando la murmuración se instala en el hogar, el respeto se debilita y la unidad comienza a fragmentarse silenciosamente. Sexto, no les cuentes tus oscuros deseos. Hay pensamientos que no deberían tener eco fuera de tu mente, y mucho menos dentro de tu familia. La tentación no se combate buscando compañía, sino llevándola a la luz correcta, la presencia de Dios. Las Escrituras son claras. Los deseos desordenados no deben alimentarse, sino someterse. Cuando una persona comienza a compartir fantasías pecaminosas, resentimientos profundos o impulsos destructivos buscando comprensión o validación, está cruzando una línea peligrosa. No deberías tener ese tipo de deseos. Pero si en algún momento una tentación llama a tu puerta, lo último que debes hacer es convertirla en una conversación casual en casa. No busques cómplices para tus luchas internas dentro de tu familia. Buscar validación para el pecado termina en tragedia. La Biblia muestra repetidamente que el pecado se fortalece cuando encuentra aprobación. Lo que comenzó como un pensamiento se convierte en intención cuando se verbaliza y en acción cuando se celebra o justifica.
Hablar de los deseos oscuros como si fueran inevitables debilita la resistencia espiritual y normaliza aquello contra lo que se debe luchar. Además, cuando compartes ese tipo de pensamientos con los miembros de tu familia, puedes convertirte involuntariamente en un obstáculo. No todos tienen la misma fortaleza espiritual, y una confesión mal manejada puede sembrar curiosidad, inquietud o incluso imitación. La Escritura advierte que quien hace tropezar a otro tiene una gran responsabilidad ante Dios. Tus luchas deben ser abordadas mediante el arrepentimiento y la dirección espiritual, no mediante conversaciones superficiales. Hay una diferencia entre buscar ayuda sabia y buscar aprobación emocional. La primera lleva a la libertad, la segunda a la complicidad. Cuando verbalizas deseos pecaminosos buscando apoyo, estás tratando de aliviar la culpa en lugar de enfrentarla. La familia no es el lugar para normalizar lo que Dios te llama a crucificar. Si algo oscuro surge en tu interior, no lo anuncies. Llévalo a la oración, a un consejo maduro y a la disciplina espiritual. Porque cuando el pecado encuentra una audiencia, gana fuerza. Pero cuando encuentra confrontación, pierde poder. Séptimo, no les hagas promesas emocionales. Las palabras dichas en medio de una emoción intensa pueden sonar nobles, espirituales o llenas de amor, pero si no se han meditado con sabiduría, pueden convertirse en cargas que otros terminarán pagando. No todo lo que sientes debe prometerse. La Biblia muestra el caso de Jefa, quien, bajo la presión de la batalla, hizo un voto impulsivo ante Dios sin sopesar las consecuencias. Lo que parecía una declaración de fe terminó afectando directamente a su propia familia. No fue la guerra lo que le causó dolor, sino sus palabras. Las promesas emocionales nacen del impulso, no de la reflexión. Decir, prometo que siempre estaré ahí. Nunca permitiré que esto suceda. Haré lo que sea necesario. Puede sonar protector en el momento, pero si no está respaldado por el carácter y la guía divina, se convierte en una trampa. Es mejor no prometer que prometer y lastimar. Las palabras tienen un peso espiritual. Y cuando te comprometes con el futuro por emoción, puedes hipotecar decisiones que luego no podrás mantener. Además, las promesas apresuradas crean expectativas que, si no se cumplen, producen decepción y una ruptura de la confianza. En el entorno familiar, la confianza es el fundamento invisible que lo mantiene todo unido. Y cuando alguien promete más de lo que puede cumplir, ese fundamento comienza a resquebrajarse. Las Escrituras enseñan que es mejor no hacer una promesa que hacerla y no cumplirla, porque Dios toma en serio lo que decimos. Las emociones cambian, las circunstancias cambian, pero las palabras pronunciadas permanecen en la memoria de quienes las escucharon. Prometer en exceso puede ser una forma encubierta de intentar demostrar amor o liderazgo, pero el verdadero amor no necesita exageración, necesita coherencia. La madurez espiritual aprende a hablar con sobriedad, a comprometerse con responsabilidad y a comprender que el silencio prudente a menudo protege más que una declaración apasionada. No comprometas el futuro de tu familia por un impulso momentáneo. Habla menos, cumple más y que tu fidelidad sea tu mayor promesa. A lo largo de este mensaje, hemos visto que no todo debe decirse, ni siquiera en el círculo más íntimo. Amar a tu familia no significa exponer cada pensamiento, cada plan o cada proceso. La Biblia no nos llama a vivir en la desconfianza, sino a caminar con discernimiento. Hay palabras que edifican y palabras que abren puertas innecesarias. Hay silencios que protegen destinos y declaraciones que pueden sabotearlos. No todo lo que sientes debe ser dicho. No todo lo que planeas debe anunciarse. No todo lo que sabes debe revelarse. La prudencia no es frialdad, es sabiduría aplicada. Dios obra en secreto antes de manifestarse públicamente. Y muchas veces el silencio es parte del proceso de protección divina. Este mensaje no busca distanciarse, sino madurar. No se trata de aislarse, sino de aprender a controlar la palabra con temor de Dios. Las palabras tienen peso,
dirección y consecuencias. Cuando eliges guardar silencio sobre lo que no se debe decir, proteges tu vocación, tu paz y la unidad familiar. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe en los comentarios. Estoy aprendiendo a guardar silencio con sabiduría, no como una frase repetida, sino como una decisión consciente. Y si deseas profundizar en los principios bíblicos que fortalecen tu vida espiritual y tu discernimiento, suscríbete a Faith Unmasked y activa las notificaciones. Aquí no buscamos ruido, buscamos la verdad.